Mis hermanos, estamos en el Sermón del Monte. Hoy estaríamos considerando lo que sería la quinta bienaventuranza. La bienaventuranza de los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vamos a meditar qué significa esto y vamos a avanzar en nuestro estudio. Entonces decíamos que el orden que Dios le ha dado a las bienaventuranzas no es una casualidad, hermanos. Es como una serie de escalones que nos van llevando cada vez más a asuntos específicos. Veíamos que las 4 primeras bienaventuranzas que hemos estudiado hasta hoy tenían una relación primeramente con aquellos que no son salvos. Porque de alguna manera, para que los hombres entren al reino de los cielos, primero ellos tienen que ver su pobreza espiritual. Viendo su pobreza, ellos seguramente van a ser guiados a una tristeza por su condición que los lleva a una actitud de mansedumbre para poder alcanzar justicia. Ahora, la siguiente bienaventuranza es para personas que ya alcanzaron esa justicia. Es para personas que ya alcanzaron esa salvación. Es para personas que ahora son creyentes y como creyentes pueden expresar aquello que el Señor dice que es bienaventurado. Ahora pasamos de asuntos que trataban con lo que tenía que ver con nuestra necesidad a asuntos que tienen que ver con lo que hacemos como cristianos. Asuntos que tienen que ver con nuestra expresión como hijos de Dios. Y eso es muy interesante, hermanos, porque la Biblia dice, la misma Escritura es como un espejo al cual podemos mirarnos y examinar si realmente estamos en la fe. Un espejo que es muy penetrante, que muestra los detalles más profundos y ocultos de nuestro corazón. Un espejo al cual muchos no quieren mirarse. Porque al mirarse muchas veces vamos a encontrar cosas que no son agradables. Pero cuán importante, hermanos, como decíamos el día de la introducción, ver que la vida cristiana en un sentido trata más o primeramente en lo que somos antes que lo que hacemos. Ahora Jesús va a decir, bienaventurados los que son así. Más adelante Él nos va a decir y nos va a hablar mucho de lo que hacemos. El Sermón del Monte va a tener una buena porción para eso. Pero ahora Jesús está enfocando en lo que somos. Porque para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver la bienaventuranza de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cabe resaltar que esta misericordia de la cual vamos a hablar hoy y que nos viene enseñando Jesús no es una característica, cualidad cristiana que vaya en detrimento de las otras bienaventuranzas. Porque a veces nosotros tenemos una falsa idea de misericordia. Por ejemplo, a veces pensamos que ser misericordiosos es no tener en cuenta el pecado y sus consecuencias. ¿Sí? Por ejemplo, un papá puede pensar fácilmente que su hijo pecó, fue necio, fue desobediente, y él como padre en un acto de misericordia, él hace como si no hubiera pasado nada. Eso no es ser misericordiosos, eso es ser indolente. Lo mismo sucedería en la iglesia si nosotros vemos un hermano que está pecando o está actuando contra su fe, contra su vida cristiana y nosotros pasamos y no hacemos nada por amor a nuestro hermano, no estamos siendo misericordiosos, estamos siendo indolentes. Entonces la misericordia que vamos a ver no va en contra de la justicia, ¿cierto? Como podríamos decirlo de otra manera para que se entienda. La misericordia es uno de los atributos que más se asocian en toda la Escritura a Dios. Dios es grande en misericordia.
Pero la misma Biblia que nos dice que Dios es grande en misericordia, nos dice que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es fiel, que Dios es amoroso. O sea, su misericordia no va en contra de su justicia ni de su santidad. Dios es perfectamente santo, justo, amoroso y misericordioso, sin que una cualidad de sus atributos vaya en contra de otra. O sea, podemos ser justos y a la vez misericordiosos. Podemos ser amorosos y a la vez severos, porque la Biblia nos dice que Dios es así. Entonces, eso nos da primeramente una idea de lo que no es misericordia. Misericordia, desde la perspectiva bíblica, no es una misericordia indolente, no es una misericordia que se complace en el pecado o que es permisiva con el pecado. Misericordia no quiere decir que nosotros evitamos cuando sea necesario por amor, también aspectos como la disciplina y la corrección. Bueno, entonces, ¿qué es misericordia? Bueno, esa va a ser nuestra tarea. Ahora, vamos a mirar ahí primeramente también Mateo 18, donde la Escritura nos habla de que esa misericordia que se pide de estos hombres es algo exclusivo de personas creyentes. ¿Por qué es algo exclusivo de personas creyentes? Porque nadie pudiera manifestar misericordia hacia otros si primero él no hubiera recibido misericordia de Dios. Y la gran misericordia de Dios se dio en la cruz y en el Evangelio. De tal manera que solo los que llegaron a la salvación con esa hambre y necesidad de ser salvos y ser justificados, realmente han sido depositarios de la misericordia de Dios. Este pasaje es interesante, es el pasaje de los dos deudores. Un señor tenía un hombre que le debía mucho y este señor, por amor y por compasión a este deudor, ante la súplica de este deudor, Dios, en este caso reflejado por este señor, le perdona y tiene misericordia a él. Él sale y encuentra un consiervo suyo que le debe. Y comienza a ahorcar al consiervo que le debe. Y la enseñanza de la parábola es: pero si a ti se te perdonó tanto, ¿por qué tú no hiciste eso con el otro? O sea, si a ti se te tuvo misericordia, ¿por qué no tuviste misericordia con el otro? Entonces la enseñanza de las bienaventuranzas ya tiene implícita la idea de ser una persona que ha alcanzado misericordia. Como dice el pasaje acá, Mateo 18:32, dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Este era un hombre buscador de justicia. Señor, perdóname. Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor dice: te perdono en mi hijo. Te salvo a través del sacrificio de mi hijo. Pero ahora el asunto va más allá. Ya no es si eres salvo o no eres salvo, sino tiene que ver con tu relación con tus consiervos, como vamos a ver hoy. Pero mira la pregunta que el Señor hace a este hombre. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces aquí Jesús nos muestra que el Señor esperaba que este siervo tuviera misericordia de otros, porque primeramente él había recibido ¿qué? Misericordia, y se le había perdonado una gran deuda. Entonces él debía tener compasión de su consiervo. Entonces esta bienaventuranza está centrada en aquellos que ya han sido grandemente perdonados, en aquellos a los cuales Dios en su compasión salvó, en aquellos a los cuales el Señor ya tuvo misericordia, y por ende ahora ellos pueden expresar este atributo hacia otros. De verdad, hermanos, solo una persona realmente amada
por Dios, salvada por el Evangelio, va a poder amar y tener compasión de los otros de la manera que la palabra enseña. Entonces, esta bienaventuranza está centrada ya en creyentes. Amén. Que porque han recibido misericordia, deben dar misericordia. Ahora vamos a definir el término misericordia, porque definir estos asuntos nos va a aclarar de qué se trata la bienaventuranza. Hay palabras semejantes que generalmente están juntas, pero que no significan lo mismo. Hay dos palabras que usted siempre va a encontrar en la Biblia. Una es gracia y la otra es misericordia. Hay varios pasajes que pudiéramos leer donde esas palabras están juntas. Y aunque en la Biblia están juntas, son como siameses, de alguna manera cada una significa o tiene que ver con un aspecto del carácter de Dios. El hermano Richard Lenski, él define estas dos palabras de la siguiente manera. Misericordia tiene que ver con lo que percibimos del dolor, la miseria y la aflicción en el hombre resultado o por causa del pecado. Gracia tiene que ver con la culpa misma y el pecado. ¿Sí? La misericordia está interesada en producir alivio al hombre pecador. La gracia está interesada en quitar el pecado del hombre pecador. ¿Me entendieron? Es difícil de entender, pero voy a explicarlo con un ejemplo. Piense de pronto que un hombre va manejando e imprudentemente la acelera y causa un tremendo accidente. Él se va contra un negocio y el negocio es el negocio de un hombre muy rico. Entonces este hombre en su imprudencia causa muchos males económicos para este hombre rico. El hombre rico sale y mira la situación y él tiene gracia. En ese sentido, ¿qué sería tener gracia? Él perdona todos los daños que causó este hombre. Lo exonera de toda su responsabilidad económica con lo que hizo. Eso es gracia. Tiene que ver con el daño. Misericordia sería que este hombre se preocupe por la situación del conductor y quiera llevarlo al médico y espere que el hombre sea sanado. Eso es misericordia. La misericordia es la compasión hacia el hombre que causó el mal. La gracia es la manera como Dios quita las responsabilidades del hombre que causó el mal. ¿Me entendió con el ejemplo? Gracia y misericordia. Entonces la misericordia como tal, mis queridos hermanos, tiene que ver en un sentido con esa compasión que se siente hacia el hombre en su condición por causa del pecado. Ahora, no es solo un sentimiento como lo vamos a ver, es un sentimiento acompañado de acciones que tienen como propósito aliviar la situación del hombre. ¿Sí? En este ejemplo sería el hombre ve que el otro se accidentó, ve que está herido y tiene compasión hacia él. Pero usted sabe que esa compasión puede quedarse en solo un sentimiento. Entonces él toma al hombre herido, llama a la ambulancia, va al médico y dice: yo pago lo que este hombre necesita para que lo curen. Es una compasión acompañada de obras. ¿Sí? No es una preocupación silenciosa. A veces nosotros pasamos y decimos: ay, pobrecito, y seguimos. Eso no es misericordia. Aunque usted sienta compasión, no es como tal misericordia. Ella tiene que ir acompañada, de verdad, de obras tangibles, visibles, acciones externas que van sostenidas, claro, por un sentimiento interno. Entonces, bienaventurados, dice el Señor Jesús, mis hijos que han recibido misericordia y por ende pueden ser compasivos con los demás. Hay algunas traducciones que traducen la palabra misericordia como compasión, que es una muy buena palabra para nosotros en el español. Vamos a ver un ejemplo claro, una enseñanza ya muy específica sobre esto. Lucas 10, verso 25.
Jesús enseñó una parábola, la parábola del buen samaritano. Casi todo el mundo conoce esta parábola. Pues esta parábola trata del tema que estamos tratando hoy. Y esa parábola surge en medio de una serie de preguntas y de respuestas que el Señor está teniendo con un intérprete de la ley. Dice ahí desde el verso 25 para ver el contexto. Dice aquí: un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una muy buena pregunta que el intérprete de la ley le dijo al Señor: ¿cómo voy a ser salvo? ¿De qué tiene que ver la vida eterna? ¿Cómo conozco a Dios? Jesús le responde porque ese era un hombre que enseñaba la Biblia, conocía el Antiguo Testamento, era maestro entre los judíos. Entonces el Señor le responde: bueno, ¿qué dice la Biblia? En esa época solo tenían el Antiguo Testamento. Y este hombre, de una manera muy sabia, dicen los otros evangelios, respondió muy claramente. Él dice: el asunto y la esencia de toda la escritura es este: amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Y él estaba en lo correcto, él tocó el corazón de la ley: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ahora, entender cómo amar a Dios es muy fácil, pero este hombre quería justificarse, o sea, quería eludir una responsabilidad, la del prójimo. Porque hay gente que dice así: no, yo amo a Dios, yo oro con Dios, yo tengo una relación con Dios. Bueno, ¿y también ama a su prójimo? ¿También tiene una relación, por ejemplo, con los hermanos, con la iglesia? ¿Se congrega? No, es que yo puedo tener mi relación con Dios solamente. No, no se puede, hermano. Tiene que ver con Dios y con nuestros prójimos. Y hoy se trata de eso, hermanos. Compasión y misericordia. Pasamos de estar examinándonos a nosotros y nuestra condición a examinar nuestra relación hacia los otros. Entonces él le dice, eludiendo la responsabilidad, pero él queriendo justificarse a sí mismo. De pronto era una persona que amaba a Dios, pero no amaba a sus prójimos. ¿Sí? Aunque entendía porque la ley enseñaba eso. Dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, yo sé quién es Dios, pero ¿quién es mi prójimo para amarlo? Ahí viene la parábola del buen samaritano, hermanos. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Jesús era un maestro en enseñar verdades espirituales a través de parábolas. Cosas, hermano, cosas muy profundas, cosas eternas, cruciales. Jesús las enseñaba en una parábola muy simple. La parábola es muy sencilla. ¿Sí? Un hombre va por un camino que ellos sabían que era peligroso. Ese hombre se encuentra con ladrones, lo hieren, lo roban, lo despojan y el hombre queda herido, medio muerto. ¿Sí? Ahora Jesús va a decir que pasan dos personajes primeramente por el lado de este hombre, un sacerdote y un levita. ¿Sí? Ambos le vieron, no sabemos si tuvieron ese tipo de compasión de que, ¿qué le pasaría a este hombre, no? Pero siguieron derecho. Ahora, hermano, esta parábola no es una parábola al azar, al aire, no, esta parábola trata asuntos muy claros. Para aquella época, el espíritu religioso de los judíos, los fariseos, y todos los que estaban envolvidos con la religión en aquella época, era un espíritu de mucha indiferencia hacia las personas. Estos hombres, nosotros podemos ver por el Nuevo Testamento que no acostumbraban a tener amor y misericordia hacia los demás. Eran orgullosos, arrogantes, críticos, soberbios hacia las demás personas. Es más, dice Jesús por los otros asuntos que vamos a leer en el Sermón del Monte, que ellos acostumbraban a amar y de la misma manera amar y tener misericordia solo con aquellos que les amaban. ¿Sí?
La religión de aquella época, la religión que practicaban estos sacerdotes, estos levitas y estos intérpretes de la ley era egoísta, hermanos. Era orgullosa. Había una, como dice alguien, santurronería falsa. No se preocupaban por los demás, a menos, como dice la palabra, cuando ellos pudieran sacar provecho de esa preocupación. ¿Sí? Pablo dice y Jesús dice que a veces hacían largas oraciones, ¿sí? Con tal de aprovecharse las viudas. O sea, digamos, había una viuda en crisis. Ellos iban a orar, pero le cobraban a la viuda por orar. Terrible, ¿no, hermanos? O sea, solo hacían misericordia cuando había algo de provecho, de beneficio para ellos. Pero no solo era el espíritu, hermano, de los judíos. Por ejemplo, cuando uno examina la cultura romana, había un famoso filósofo romano que él decía de la misericordia que era como la enfermedad del alma, ¿sí? Para los romanos en aquella época, la misericordia era un sinónimo de debilidad, ¿sí? Los hombres no tenían que mostrar misericordia porque eso en verdad mostraba la fragilidad del hombre, ¿sí? Para los romanos era importante la justicia, el valor, la disciplina y sobre todo el poder. Por eso ellos fueron grandes conquistadores, porque no tenían nada de misericordia con los pueblos que conquistaban. Ahora, Jesús está tratando no solo el corazón de la religión falsa a los judíos, sino el corazón de la cultura. Hermanos, y a veces nosotros llegamos a un tiempo, claro que el cristianismo tuvo un impacto tan profundo en la historia que mucho de lo que los hombres hoy llaman valores son enseñanzas cristianas. Por ejemplo, el amor, el perdón, la compasión. Eso es fruto y herencia del cristianismo, ¿sí? Pero a veces llegamos a un tipo de sociedad o un tipo de tiempos donde el pecado es tanto, donde la maldad abunda, que el amor comienza a enfriarse, ¿cierto? Que el amor comienza a olvidarse, que la misericordia no es común, es escasa. Y lo terrible, hermanos, a veces es escasa en el mismo pueblo de Dios. Entonces mire lo que dice ahora Jesús. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermanos, este aspecto de la parábola es una bofetada a aquellos que están oyendo. Porque ¿saben quién era un samaritano? Para los judíos un samaritano era un apóstata, un hereje, un impío. Era aquellos que decían ser judíos, pero se habían mezclado con las naciones y tenían una religión falsa, llena de doctrinas falsas y mezclada. Todos los judíos aborrecían a los samaritanos. Y los samaritanos, en respuesta a ese aborrecimiento, también los aborrecían. No había amistad entre judíos y samaritanos. Y ahora Jesús dice, pero pasó un samaritano y el samaritano, siendo samaritano, tuvo misericordia. Tuvo compasión de este hombre. ¿Sí? Hermano, eso es como en tiempos de nosotros. Si Jesús estuviera diciendo una parábola, podría decir así, para cristianos. Un hombre cayó herido en el camino y pasó un predicador y lo vio y siguió. Después pasó uno de los que sirven como diáconos y pasó y lo vio. Pero después venía un hereje, un mormón, un unitario, un adventista del séptimo día. Y ese tuvo misericordia. Esa sería la parábola para nuestros días. Dando a entender el Señor que a veces los impíos, que a veces los apóstatas, que a veces los incrédulos tienen más misericordia que los verdaderos discípulos. ¡Pam! ¿Qué cosas, no, hermanos? A veces usted ve gente que es más compasiva que los mismos cristianos. Para el sacerdote, decía Warren Wiersbe, y el levita, el hombre herido, era como alguien incómodo, alguien que debía ser evitado, alguien que podían ignorar. Para el samaritano era alguien que necesitaba de amor y de ayuda.
de modo que él se ofreció a cuidarlo. Ahora, decíamos que no solo es compasión de sentir, ¡ay! Mire lo que le pasó a este hombre, sino una compasión que lo llevó a actuar. Dice el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, misericordia, compasión es suplir la necesidad de esa persona angustiada. No es solo sentir compasión, sino manifestarla. No es solo simpatizar, sino dar la mano. Misericordia es tratar de ayudar al afligido, hermano. Es tratar de suplir la necesidad del hambriento. Es consolar al solitario, al enfermo. Jesús en otra ocasión, hablando otra parábola, dice que él un día va a venir y va a juzgar a los hombres. Va a sentar unos hombres a la derecha y otros a la izquierda. A los de la derecha les llamó ovejas, a los de la izquierda les llamó cabras. A los de la derecha les dice, entrad al gozo y al reino de tu Señor. A los otros les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y la pregunta que hacen ambos grupos es, ¿por qué? Y Jesús responde, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel y me visitaste. Hubo unos que hicieron eso y van a ser recompensados. Hubo otros que no lo hicieron y van a ser castigados. O sea que Jesús es muy práctico. Misericordia de esos contextos es tener compasión, movernos a actuar en favor del necesitado, movernos a actuar a favor del enfermo, del que no tiene con qué vestirse, del que viene de lejos y es forastero. ¿Sí? Servir a los otros cuando están en un estado de necesidad con un corazón compasivo. Pagar el precio por otro que está en un momento de angustia. Aquí, ¿quién pagó el precio? El samaritano. Lo cogió, le vendó las heridas, le echó aceite, lo llevó al mesón, le dio donde dormir, le pagó para que lo cuidaran al otro día. Se preocupó de una manera desinteresada por la necesidad de su prójimo. Ahora, después de la pregunta del intérprete, Jesús le devuelve la pregunta con otra pregunta. Después de haber enseñado la parábola, verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿Quieres saber cuál fue el prójimo? ¿Cuál es tu prójimo? Bueno, mira esta parábola. Ahora respóndeme, ¿quién fue el prójimo de este que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, esto no es solo una explicación de una grande verdad. ¿Qué es la misericordia en lo práctico? Aquí Jesús ya no lo explicó. Sino esto es, Jesús cambia el interrogatorio y compromete a aquel que entiende esta verdad. ¿Ya entendiste? Sí, ¿quién es? Ese. ¿Ahora qué? Haz tú lo mismo. Hermanos, bienaventurados los misericordiosos. Es claro la explicación de alguien que ejecuta misericordia o actúa en misericordia. Pero también es un mandamiento. ¿A qué? A que seamos misericordiosos. A que nos amemos, a que nos preocupemos, a que nos cuidemos, a que nos interesemos. Ahora, entrando ya a un asunto ya más que tiene que ver con nosotros, con ese tú.
Es muy común, hermanos, que cuando escuchamos este tipo de enseñanzas, comencemos a pensar, qué bueno que fulanito esté escuchando esto, ¿no? Otros dirán, qué bueno que el hermano Pablo esté enseñando esto para que sea más misericordioso. Qué bueno que... Bueno, comenzamos a pensar así, ¿cierto, hermanos? Eso es algo muy del hombre. Yo recordaba con este pasaje la historia de David, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando David pecó contra la mujer de Urías, Eteo? Él peca, él se acuesta con ella y él manda a matar al esposo. Un hombre que podía tener a su alcance cualquier mujer, hermano, era el rey. Pero él prefirió acostarse con la mujer de uno de sus soldados y mató al soldado. Y David pensó que él podía hacer así y que su pecado iba a ser olvidado. Un día Dios manda al profeta Natán. Y Natán se le acerca y le dice, David, tengo un asunto de consejería. Tú que me ayudes a solucionar un asunto. David, hay un hombre rico que tiene muchas ovejas, muchos animales. Y este hombre rico un día quiso celebrar algo. Pero él, en vez de matar a alguno de esos animales, él cogió el animalito de un pobre, el único animal que el pobre tenía, y cogió, mató el animal. Y mandó matar al dueño del animal. ¿Qué hacemos, David? ¿Te recuerdas esa historia? David se encendió en ira, hermanos. Y David dice, vive Jehová, que como el tal hizo, se debe hacer con él. O sea, así como mató al otro y mató al animalito, matemos al otro. ¿Sí? Y que paguen la cordera y que se haga justicia. Porque no tuvo misericordia del pobre. Y Natán dice, hermanos, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Imagínese esas palabras, hermano. Estoy hablando es de ti, David, es tu caso. Hermano, y cuando hablamos estos temas, podemos comenzar a pensar, sí, hermano Pablo no tiene misericordia, qué bueno que hable eso. Qué bueno que la iglesia escuche eso, porque la iglesia no tiene misericordia. Pero yo diría como el profeta Natán, ese hombre que no tiene misericordia eres tú. No estamos hablando de nadie más, estamos hablando de usted que dice que es cristiano. Si usted es cristiano, esta bienaventuranza es para usted que dice que ya ha recibido misericordia y gracia de parte de Dios. ¿Sí? No estoy hablando, hermano, en este momento no estoy hablando de nadie más sino de usted. De usted que me escucha. No estoy hablando de otra mujer sino de usted, mi hermana. No estoy hablando de otro hombre sino estoy hablando de usted. Porque para nosotros, y estoy hablando de mí también, ¿no? Para nosotros es fácil ver 1000 pecados en otros y no ver uno en nosotros. A mí se me acercan muchas veces, de pronto usted lo ha dicho, y me dicen, hermano, es que ustedes, y lo dicen hermanos de la iglesia, y yo, perdón, nosotros, es que ustedes no, nosotros. Es que ustedes no, nosotros. Es que aquí no hay amor. Sonaría mejor, en nosotros no hay amor. Es que aquí no hay misericordia. En nosotros, me incluyo, no hay misericordia. Porque nosotros tenemos el síndrome de David. Fácilmente decimos, matemos a ese hombre. Hasta cuando sabemos que ese hombre somos nosotros. Entonces, esto que vamos a hablar tiene que ver ¿con quién? Nosotros. Bienaventurados, ¿quiénes, hermano? Los misericordiosos. O cuando Jesús dijo, ve tú, no otro,
tú y haz ¿qué? Lo mismo. ¿De quién está hablando? Nosotros. Si usted no es cristiano, se salvó. Sí, no se incluye ahí tampoco. Diga, dice la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Ahí la explicación. Porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, hemos dicho, hermanos, que no podríamos tener misericordia si ya no se nos hubiera dado misericordia, ¿cierto? Es por causa de que hemos recibido la mucha misericordia del Evangelio, de la gracia, de la salvación, de la vida eterna, que ahora Dios espera que seamos misericordiosos. Y aquí comenzamos a ver el ciclo de la misericordia. Recibimos misericordia de parte de Dios, tenemos misericordia con los hombres y resultado de esa práctica, Dios nos da más misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ¿qué? Alcanzarán misericordia. Quiere decir, si yo doy fruto de la misericordia de Dios, voy a recibir más misericordia. Como dice Jesús un día, al que se le da y es fiel, ¿qué dice la palabra? Se le dará más. Entonces, si usted tiene amor y siembra amor, ¿qué va a recibir usted? Más amor. Es fácil, ¿no, hermano? Estamos entendiendo. Si yo recibo misericordia y siembro misericordia, ¿qué voy a recibir? Más misericordia. Ahora, ¿qué es eso de recibir misericordia, hermanos? Hermanos, si nosotros somos realmente sinceros, todos los días necesitamos misericordia. Todos los días necesitamos de la compasión de nuestro Dios. Todos los días, hermano. ¿Sí? Piensa en esto. Hoy usted tiene una familia y está lleno de compañía y no sabemos si el día de mañana le visite la muerte y le visite la soledad. Usted va a necesitar misericordia ese día. Piense en esto, usted tiene hoy un trabajo, come de ese trabajo, paga servicios de ese trabajo, sostiene a su familia de ese trabajo. Usted no sabe si mañana va a tener ese trabajo. Usted va a necesitar misericordia. Nosotros llamamos eso misericordias diarias. Piense esto, usted hoy tiene salud, tiene fuerza, ve, oye, camina. Usted no sabe qué va a pasar en 5 años. Yo tengo hermanos, compañeros de ministerio, hoy en una cama que no se pueden parar con 30 años. Usted se pudo parar, usted pudo venir a la reunión, usted está pudiendo escuchar la palabra. O sea, nunca nos va a sobrar la misericordia. Todos los días necesitamos misericordia de Dios. Es eso que Dios renueva cada día por medio de su Hijo Jesucristo, como dice su palabra. Entonces, si yo, habiendo recibido tanta misericordia, hermanos, no soy misericordioso, puede ser que esa misericordia que se me ha sido dada me sea quitada. O puede que esa misericordia que yo doy de más misericordia. ¿Sí? Es como si Jesús estuviera diciendo, bienaventurados los que aman, porque serán amados. Bienaventurados los que se preocupan por otros, porque otros se van a preocupar de ellos. Bienaventurados los que se compadecen de los demás, porque otros se van a compadecer de ellos. Hermanos, sin ningún tipo de jactancia, yo pensaba, esto es un tema que no solo por la serie, el estudio que hemos estado dando, esto es un tema que me ha venido martillando en el corazón hace mucho tiempo. Y yo pensaba en estos días, de verdad que yo me siento muy bendecido, hermano. Yo siento como Dios ha sido pero tan misericordioso conmigo, con mi familia, en todos los aspectos. No hay ningún aspecto de mi vida en el que yo me pueda quejar, hermano. Yo me siento muy, muy bendecido. Me siento amado por Dios, me siento amado por algunos hermanos. Me siento cuidado del Señor,
de verdad, hermano, yo me siento afortunado por la vida que el Señor me ha dado en Él. Y en estos días estaba pensando esto, hermanos. Si bien es misericordia, sigue siendo misericordia, también es fruto de cosas que hemos sembrado. También es fruto de personas que hemos amado, personas que hemos cuidado, personas que hemos ayudado. Y yo siento que entre más hacemos eso, más bendecidos somos, hermano. Y también una persona en estos días me decía, hermano, es que yo no me siento amado. Un creyente de muchos años. Y yo le preguntaba, hermano, sin ver nada, ni a nadie a su alrededor, yo le pregunto a usted, ¿usted ha amado? ¿Usted se ha preocupado por otros? ¿Usted ha cuidado a otros? ¿Usted se interesa por otros? Tal vez esa falta de amor en su vida, de misericordia en su vida, es fruto de que usted no ha sido misericordioso. Hermano, nosotros recibimos lo que damos. Hasta con sus hijos. Si usted es indolente, descuidado y abandona a sus hijos le van a pagar eso, hermano. Con la iglesia, hermano, también. Yo veo iglesias que están desapareciendo, hermanos. Porque los hermanos no han amado, no han trabajado, no han servido. Y el fruto es una iglesia dispersa, abandonada, fría. Lo que sembramos, Dios no puede ser burlado, hermano. Lo que sembramos, lo vamos a recoger. Tal vez no de las personas. La vez pasada hablábamos que es difícil, y ayer Andrés hablaba de la ingratitud, ¿no? Qué tema tan tremendo, hermano. Lo que usted se perdió si no vino. Hermano, si es muy común que usted tenga misericordia y amor y esa persona ni le agradezca. Yo he tenido personas viviendo en mi casa 3 meses, yo pagándoles todo, asumiendo los servicios, gastos, todo. ¿Usted sabe qué es tener personas 3 meses viviendo en su casa, hermano? Incomodar la familia, poner a su esposa a trabajar más. Son personas que a veces salen y hablan mal de uno, hermano. ¿Sí? Pero si nosotros somos misericordiosos, Dios se compromete a tener misericordia de nosotros. No los hombres, porque nosotros hombres somos desagradecidos, hermano. Pero Dios sí se compromete a tener misericordia de nosotros. ¿Sí? No solo pensemos en las misericordias presentes, hay algo que la Biblia llama las misericordias futuras, o se le ha llamado así por algunos teólogos. ¿Qué es la misericordia futura? De la manera que usted haga aquí con los demás, hermano, así se hará con usted el día del juicio. Piense en esto. Si usted ama, es paciente, es misericordioso, el día del juicio, ¿sabe qué? Se le va a tratar a usted con misericordia. Y si hay algo que es seguro, hermano, que hay muchas cosas en nosotros malas y pecaminosas, de las cuales aquel día Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cierto? ¿Usted cree que ya va limpiecito para el juicio? No, hermano. Entonces hay misericordias presentes y misericordias futuras. Que Dios dice, si tú eres misericordioso, va a haber misericordia para ti. Ahora, lo contrario de la bienaventuranza, como lo hemos venido diciendo, también está en la Biblia, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 109, verso 14. Entonces los que aman serán amados, los que cuidan serán cuidados, los que ayudan serán ayudados, los que visitan serán visitados. Pero ¿qué de los que no? Salmo 109, verso 14. David está hablando de un hombre impío y David parece que hablara como un hombre vengativo. Mira lo que dice la palabra, dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. David está hablando de un impío, hermanos. Y David parece aquí que tuviera un hambre y sed de venganza, ¿cierto? Como que David quisiera una retaliación de parte de Dios a este hombre impío. Y David mismo ora y canta. Señor, que no se olviden los pecados de sus padres, que no se olvide su maldad, ¿sí? Y que siempre esté su pecado delante tuyo en aquel día. David parece que no tuviera misericordia, ¿cierto?
Pero no. ¿Sabe qué está haciendo David? David está diciendo el justo juicio de alguien que no tiene misericordia. Entonces, como él no tiene misericordia, no se le va a dar misericordia. Dice ahí el verso siguiente: por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. O sea, en vez de tener misericordia, este hombre, ¿qué hizo? Persiguió al hombre que afligido. Entonces, como él no tuvo misericordia, Señor, el día de tu juicio no tengas misericordia de él. Al que no tiene misericordia, no se le tendrá misericordia. Si usted es muy duro con los demás, hermano, si usted es frío, indiferente, tosco, usted algún día va a recoger esa siembra, sea acá o sea allá. Bienaventurados los misericordiosos, pero también podríamos decir: ay de los que no tienen misericordia. ¿Sí? Ahora entremos a algunas aplicaciones importantes finales. Lucas 10, volvamos ahí a las palabras de Jesús. Después de la parábola del buen samaritano, dice, verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa es una buena pregunta, hermanos. Si debemos tener misericordia, si debemos tener compasión, ¿quién es nuestro prójimo? Para hacerlo, ¿cierto? Porque a veces no solo la palabra nos dice qué debemos hacer, sino aún en qué casos. Porque el justo da con justicia, dice la palabra. Quiere decir que nosotros debemos tener en cuenta quién es una persona menesterosa o necesitada, digna de que nosotros derramemos nuestra misericordia. Hay otra parábola, lo enseña ahí en el Lucas 14, verso 12. Jesús explicaba estas cosas, hermano. Y eso nos sirve a nosotros porque, amén, hermano Pablo, tenemos que amar, visitar, cuidar, preocuparnos, pero ¿de quién? Primeramente, la vez pasada, estuvimos estudiando el sábado, ¿no? Que debemos hacer bien primeramente a los de la familia de la fe. ¿Sí? También a quien veíamos ese sábado que deberíamos hacer bien, aquellos que nos sirven las cosas espirituales. ¿Sí? Es mucho, dice Pablo, que aquellos que os sirven las cosas espirituales, ustedes les ayuden o los bendigan con las cosas más naturales. Entonces nosotros necesitamos hacer bien primeramente a aquellos hermanos que se dedican por amor al nombre del Señor a servirnos. Veíamos ese sábado. Hoy vamos a ver a aquellos que necesitan esa misericordia de parte de nosotros. ¿Sí? El contexto es una cena. Un hombre fariseo hace una cena, invita a Jesús y ahí le está hablando. Y él les dice en medio de esa cena lo siguiente. Lucas 14, verso 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mire la enseñanza de Jesús, hermano. Esto es muy tremendo. Nosotros estamos hace un tiempo entendiendo por la palabra, estimulándonos los unos a los otros a ciertas cosas. ¿Cierto, hermano? Hermanos, necesitamos visitarnos, necesitamos preocuparnos, necesitamos estar atentos a los hermanos. Y eso es algo de la compasión, del amor, del compañerismo cristiano. Que todos, hermano, escúcheme esto bien, todos necesitamos vivir como hermanos. Porque es que a mí me dicen, es que ustedes, nosotros, es que ustedes, nosotros. De verdad, hermano. A mí un hermano me dice, es que ustedes no tienen amor. Y yo me pongo a pensar. Y yo quiero que usted lo entienda, no por justificarme, porque yo sé que también en esto necesitamos crecer.
Yo creo que usted entienda un poco nuestras responsabilidades, hermano. Es que el hermano Pablo nos saluda después de la reunión. Hermano, no acabó la reunión y hay 5 hermanos haciéndonos filas. Nuevos creyentes, personas que nos visitan. Y el hermano se pone bravo porque yo no los saludo, lleva 15 años reuniéndose con nosotros. Hermano, hay unas necesidades apremiantes en ese momento. Es que ustedes no visitan, hermano, semanalmente 2 o 3 casos de consejería. Más de 120 estudiantes en la escuela, la iglesia de acá y otras iglesias. Más preparar casi 5 predicaciones a la semana. Escribir, lidiar con profesores, con escritores. Hermano, tenga cuidado porque a veces usted no sabe lo que nosotros hacemos. A veces es injusto su apreciación. Hermano, yo hago un día a la semana una lista de teléfonos de hermanos que tengo que llamar ese día. Porque es tanta la responsabilidad. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que no es usted, el asunto es nosotros. Yo no puedo hacer todo, hermano. Yo no puedo visitar a todos los enfermos, llamar a todos los hermanos alejados. Hermano, que los que se van a casar, que los que se van a divorciar, que los que están llegando, que los que se están yendo, que los que están muy animados, que los que no quieren volver. O sea, hay una cantidad de cosas, hermano, que a veces uno dice, ¿por qué cree que tengo el cabello blanco, mi hermano? Todos los días, hermano, hay días que, de verdad a mí me invitan, iglesias, hermano, queremos que venga tal día, todas las semanas para predicar. No puedo, hermano. Hermano, queremos que venga aquí un mes, no puedo, hermano. De verdad, muchas veces ya no puedo, no tengo tiempo. Y los hermanos a veces, es que usted, hermanos, esto es un asunto de todos. Mi responsabilidad como maestro de la palabra es perfeccionarlo y enseñarlo a usted para que usted haga. No que yo haga por usted. Si yo hago por usted, eso es como un entrenador enseñarle a jugar fútbol al otro y en vez de meterlo al partido entre el entrenador a jugar. ¿Usted ve lo incoherente del asunto, hermano? Hermano, es que usted nosotros. Yo quiero que usted entienda ese nosotros. Volvamos al texto. Un pequeño paréntesis. Nosotros. Dice, cuando hagas una comida, hermano, ¿a quién debes invitar? Cuando veas a alguien que quiere realmente tener un gesto de amor, ¿a quién debes invitar? Porque en la iglesia, hermano, hay muchos hermanos que no tienen necesidad. Entonces, si yo quiero tener un gesto de amor, de misericordia, ¿a quién invito? Pues a mi hermano que yo sé que tal vez está pasando necesidad, que está mal en el trabajo y que tal vez no puede salir a almorzar como salimos muchos de nosotros. ¿Cierto? ¿A quién voy a visitar? Yo veo hermanos que tienen familia, que tienen una buena relación con los otros. Entonces, ¿a quién voy a visitar? Pues aquel que uno ve solo, hermanos. Aquel que usted lo ve frío, aquel que lo ve débil, aquel que lo ve apartado. ¿A quién? Imagínese yo levantándome un día y coger el teléfono. ¿Qué hace Alberto? ¿Cómo está su vida, mi hermano? Con Alberto estoy todos los días. Hablo a toda hora. ¿Me entiende la idea, hermano? ¿Con quién tiene que tener misericordia y compasión? Con el que lo necesita, hermano. ¿Con quién quiero tener un gesto? Con el hermano que está pasando un quebrantamiento de salud, hermano. Ese hermano que está sufriendo la pérdida del matrimonio, un matrimonio difícil. Ese hermano que es solitario, no tiene esposa, no tiene hijos. ¿Sí? Porque, hermano, de nada nos sirve. ¿A quién voy a invitar a almorzar? No voy a invitar a los hermanos tales porque ellos después me invitan a comer algo más rico, entonces voy a invitarlos a ellos. Eso no es misericordia, eso es astucia. ¿Cierto, hermano? Si yo sé que voy a sacar algo de ahí, eso es astucia, no es misericordia, hermano. ¿Sí? Cuando hagas comida o cena, mire este pasaje, no llames a tus amigos. A veces
Yo creo que hay una crítica sana, pero también es desequilibrada. Ay, hermanos, pues que ustedes siempre están con los mismos. Pues es obvio que si es mi familia, entonces ¿con quién quiere que esté? Si es obvio que hay hermanos con los que yo tengo mucha relación, son muy cercanos, son mis amigos, más que hermanos. Van a mi casa, yo voy a la de ellos, me conocen mi vida, mis luchas, y yo las de ellos. Eso es natural, ¿sí? Y no podemos decirle, no se salude con el hermano que usted quiere, ¿sí? ¿Cómo le va a decir eso a los hermanos? O no invite a su familia, pues eso es natural. Pero lo que ustedes saben es que de esa naturalidad no hay recompensa. ¿Sí? Invito a mi familia, pues es lo mínimo que podría ser a mi familia, o mis amigos, pues son mis amigos. Pero hay cosas que sí tienen recompensa, hermano. Cuando usted lo hace, hermano, imagínese que usted invite a comer, o sea, a gentil, con uno que no es su amigo. Con uno que lo ha herido, que lo ha ofendido, que habla mal de usted. Eso sí es misericordia. Estos días alguien me decía, pero hermano, ¿pero por qué con esa persona? Y yo decía, pues es que si yo estuviera en la situación de esa persona, yo quisiera que alguien tuviera misericordia de mí, aunque no me la merezca. Cuando usted quiera tener misericordia, hágalo tal vez con ese que lo ha herido, y tal vez aproveche ese momento para decirle, oye hermano, algún momento me sentí herido por ti, me sentí que me ofendiste. Y tal vez ese momento de misericordia hace que usted restaure su relación con su hermano. Porque a nosotros siempre estamos planeando, hoy me voy a almorzar con fulano, porque nos gustan, ¿no? Naturalmente nos gustan. Invite al que no le gusta. Eso es amor, hermano, eso es misericordia. ¿Sí? Dice, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. ¿Sí? O sea, ¿de qué me sirve de pronto yo decir, hermano, ¿sabe que voy a regalarle una camisa a fulano de tal? Fulano de tal va a decir, no, yo tengo mejores camisas. ¿Para qué le regalo una camisa y ya tiene? Entonces, ¿a quién le va a regalar una camisa? Al que no tiene, hermano. ¿A quién voy a visitar? De pronto al hermano que está pasando una enfermedad, hermano. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Quién es mi prójimo? Piense ahora en este momento, hasta donde vamos en la palabra, ¿quién es su prójimo? ¿A quién el Señor le ha mostrado en su corazón que tiene necesidad? Sea física, sea espiritual, sea emocional. ¿Quién usted ve? Porque a veces no vemos. Es que usted no sabía que... No sabía. Sí, no sabía. ¿Usted sí sabía? Sí, yo sabía. ¿Y por qué no hizo nada? Si usted era el que sabía. O sea, somos responsables cuando Dios nos muestra esas necesidades, ¿cierto? Y cada vez vamos, en la medida que la iglesia crezca, hermano, vamos a darnos cuenta que unos se van a dar cuenta de una cosa, otros se van a dar cuenta de otra cosa, otros se van a dar cuenta de otra. Porque es un trabajo ¿de quiénes? Si han aprendido la lección hoy. Nosotros. ¿Sí? Entonces hay personas que el Señor le va a poner a usted bien cerca, hermano. Que usted va a ver que esa persona necesita misericordia, hermano. Que esa persona necesita. Primeramente la familia de Dios, pero a veces Dios nos pone personas que no son parte de la familia de Dios, pero también necesitan misericordia, ¿no? Dice, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar. Entonces, yo no me voy a meter con la práctica de nadie. No, invitemos a fulano y ellos, bueno, entonces dentro de 8 los invitamos nosotros. Es ahí como tú me das, yo te doy y nos damos. No, hermano, no es así. No es así. Es con misericordia, aquel que no te puede pagar, aquel del que no puedes recibir recompensa, porque nuestra recompensa viene siempre de nuestro Padre que ve en los cielos. Y dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. O sea, hay personas, ¿quiénes son los pobres? Necesitados, mancos, enfermos, cojos, enfermos, ciegos. Hermano, cuando pensemos hacer misericordia, pensemos en una persona que está, ¿verdad?, necesitada. ¿Sí? Que realmente está pasando por... Todos vamos a pasar en algún momento pruebas, hermano. Y todos queremos que en el momento tal vez de esa enfermedad nos llamen, nos den una ofrenda,
estén pendientes de nosotros, visiten a nuestra familia. Todos el día que nos quedemos sin trabajo queremos que un hermano esté ahí orando con nosotros, ayudándonos, ¿cierto? Todos cuando estamos en una lucha con nuestro hogar, salvar nuestro hogar, queremos a alguien que nos aconseje. ¿A quiénes necesitamos ayudar, hermanos? Pues piensen en aquellos que necesitan. Eso es mi misericordia. Sí, dice ahí el verso 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, va a haber un momento que Dios va a recompensar esas cosas, hermano. Hermano, Dios no es deudor de nadie. De verdad que nosotros damos por agradecimiento, como decía nuestro hermano ayer. Por ejemplo, cuando vamos a dar, damos con agradecimiento, porque no podríamos dar si Dios no nos hubiera dado. Y a veces uno se entera de una necesidad en otro lugar. Entonces decimos, no, bueno, ¿qué hacemos? No, vamos a dar. Vamos a dar, pero nuestro hermano está pasando una necesidad. Y da, y no acaba uno de dar, y Dios le da a uno, hermanos. Es algo que yo a veces digo, uy, Señor, tú estabas esperando que yo diera para que me fuera dado. ¿Sí? Tú estabas esperando que yo amara para que fuera amado. Algunos no tienen porque no dan. Y no solo estamos hablando de cuestiones de dinero. Piensa en quién tener misericordia, hermanos. No sea como ese cristiano que solo piensa en sí mismo, que es egoísta, que es indiferente. Es triste, hermanos. La vez pasada le preguntaba a los hermanos que están viniendo a las reuniones para nuevos creyentes, bueno, dígame el nombre de los que están al lado suyo. ¿Eso qué? Pero hay hermanos que llevan aquí literalmente años, y si uno les pregunta el nombre de algunos de los hermanos, ¿quién está enfermo entre nosotros? ¿Quién está sin trabajo? ¿Quién está esto? Y los hermanos no saben. Si acaso después de las exhortaciones que les damos domingo tras domingo aparecen el domingo, pero no hay nada de compasión, de preocupación por los unos por los otros, de amor, no hay nada, hermanos. Esas personas no son bienaventuradas, son desdichadas. Pero si usted hace estas cosas, usted va a ser bienaventurado. Va a haber una recompensa, tanto futura como presente. Último pasaje, última aplicación, Mateo 18:33. Volvemos a la parábola del siervo. ¿Saben qué, hermanos? Que hay un asunto que siempre está ligado a la misericordia, a la compasión, que esta parábola, ya lo leímos, pero yo quiero ir terminando con esto. ¿Y sabe qué es eso, hermanos? El perdón. El perdón siempre está ligado a la misericordia y a la compasión. Porque mire lo que dice Jesús para este siervo. Mateo 18:33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y mire la explicación de la enseñanza. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, la compasión está ligada al perdón. Nosotros como cristianos hay lujos que no nos podemos dar. ¿Sabe qué lujos usted no se puede dar como cristiano si es un verdadero cristiano? Usted no tiene el lujo de sentir odio, amargura y rencor por nadie. Porque es que si usted no perdona, dice Jesús, cuando usted vaya a orar, no va a ser perdonado. O sea, si usted tiene odio, rencor, amargura sobre alguien, eso le impide su comunión con Dios, hermano. Entonces, misericordia y compasión se manifiesta muchas veces en los momentos donde nos ofenden. A mí una vez alguien me decía, un caso, no es de la vida real. Hermano, es que yo no me quiero reunir con ustedes. ¿Por qué? No, es que alguien me ofendió entre los hermanos. Y yo dije, bueno, pero ¿no puede perdonarlo? Tal vez, pero no como para reunirme con ustedes.
Entonces yo pensé dentro de mí, de verdad, hermano, usted ya no se puede reunir con nosotros. Ese tipo de personas no deberían estar entre nosotros. Si usted no puede perdonar, hermano, este no es su lugar. Porque si usted no perdona, no va a recibir perdón. Me voy. ¿Cómo va a estar usted aquí celebrando la cena cuando tiene odio contra su hermano? Y hay cristianos así. Y cuando uno pregunta, ¿cómo lo ofendió? Pues no, es que me habían dicho que corriera la mesa, pero en vez de que yo la corriera, él la corrió. Entonces me siento indignado porque no me tuvieron en cuenta. No, sí, hermano, esa ofensa es como para irse y no volver, mi hermano, de verdad. Así somos, hermano. ¿Qué le dijo? No, no me dijo nada, pero supongo que está hablando mal de mí. Me miró mal y no me saludó. Entonces yo no vuelvo por allá. Así somos, hermano. Unas niñadas, hermano. Pero lo que demuestra es la falta de amor y de misericordia que hay en nuestro corazón. No somos capaces de perdonar. Y hermano, así fuera una ofensa seria, mejor es perdonar. Así nadie lo hubiera amado. Así le hubieran hecho todo el menosprecio. Nunca eso se va a comparar a lo que le hicieron a Jesús. Y aún así murió por nosotros. Él no dijo, no, me bajo de la cruz porque me están gritando. Me están humillando, me están avergonzando. Ya no muero por ellos. ¿O sí hizo así? ¿Así hizo el Señor, hermano? No, hermanos. El Señor perdonó, amó y fue misericordioso. Bienaventurados los que son como Jesús, porque alcanzarán misericordia.